que se llama tejido de granulación. Ahora vamos a verlo. Y vamos a hablar ya de la cicatrización. Bueno, recordando que la reparación ya comienza precozmente en la inflamación, 24 horas después de la lesión. Si no hay resolución, comienza el proceso de ¿qué cosa? Comienza el proceso de proliferación. ¿Quiénes proliferan? Fibroblastos y células endoteliales, para formar un tipo especializado de tejido que es característica de esta curación y que se denomina así. ¿Cómo se denomina? Tejido de granulación, que no es igual a inflamación granulomatosa. No te confundas. ¿Ya? La inflamación granulomatosa es una inflamación y el tejido de granulación es un tejido de cicatrización inicial, ojo, donde hay mucha proliferación. Entonces nos dice, para entender, y ojalá que esto sirva, dice, entonces este tejido forma parte de una secuencia clara, como tú, ¿no? Naces, eres un bebé, después un niño, un adulto, y después ya eres un adulto, ¿no? Entonces el tejido también se va a iniciar con un tejido inicial que prolifera, pero que luego también a través del tiempo va a madurar. Y eso es lo importante, ¿no? Ver las características que tiene para decir que es un tejido inicial o ya es un tejido maduro. Pero desde el momento en que ya el tejido de granulación está presente, quiere decir que ya se están dando los fenómenos de cicatrización, ¿sí? Y si fuera para el otro caso, como por ejemplo la fibrosis, si yo ya tengo un tejido de granulación y está frente a una inflamación, ya puedo decir que estoy en una inflamación de tipo crónica. ¿Sí o no? Ya. Algunos dicen sí, otros hasta ahora de repente ni siquiera han entendido. Bien, ¿cuáles son esos acontecimientos que siguen a esta secuencia de la cicatrización? Cuatro fases nos ponen. Entonces, para esta cicatrización hay 4 fases, donde hay una fase temprana, una fase intermedia, una fase tardía y una fase final. La fase temprana, en la cual lo primero que hay, o lo primero que prolifera, ¿quiénes son? Los vasos neoformados, o nuevos vasitos sanguíneos, que le llaman la angiogénesis. Lo primero que prolifera son los vasitos que se forman ahí, pequeñitos. A partir de un vaso que ya existe ahí, comienzan a proliferar los vasitos. Esa es la fase temprana. En la fase intermedia sigue, ¿no? Hay acá migración y proliferación ¿de qué? Fibroblastos. De los fibroblastos. Blastos, ¿no? No estamos hablando de citos para nada. Blastos, que son células jóvenes. Entonces, hasta esta fase ya tengo tanto la proliferación de vasos neoformados como también la proliferación de fibroblastos. O sea, es una fase proliferativa muy rica, abundante. Y luego tengo una fase tardía, ¿no? Entonces, en esta fase tardía es muy probable que estas células, que son los fibroblastos, van a madurar ¿a qué? Fibro. Sí. Pero antes de hacerlo, ellos van a producir ¿qué cosa? Van a producir la matriz extracelular. Principalmente ¿qué cosa? Las fibras colágenas. ¿Quiénes son los que producen la fibra colágena o la matriz extracelular? Los fibroblastos. A través de sustancias como factores de crecimiento, estimulan a los fibroblastos a que produzcan esta matriz o este colágeno. Y la fase final es la fase más larga del proceso de cicatrización, que se llama la remodelación. La remodelación es la fase más larga de este proceso de cicatrización. Toma meses, pero sobre todo ¿para qué? Para esto, dice, ¿no? Para formar una cicatriz estable que pueda soportar la tensión. ¿Y la tensión para qué? Para que no se abra, para que pueda resistir. ¿Ya?
Bien. Entonces, estamos hablando que este tejido de granulación se caracteriza, ¿por qué? Porque hay la formación o proliferación de vasos sanguíneos nuevos, al cual llamamos angiogénesis, y también la proliferación de fibras. Eso es el tejido de granulación. ¿Cómo voy a reconocerlo? Porque vas a ver muchos vasitos neoformados pequeñitos, varios, y también muchos fibroblastos. Estos vasos están en relación a la cantidad de fibroblastos que hay, porque como son células jóvenes, necesariamente necesitan de nutrición y oxigenación. Y por eso tiene que haber muchos vasos. Pero también nos dice que estos vasos que recién están proliferando son inmaduros, por eso es que son permeables y permiten que salga la proteína junto con el líquido y también los glóbulos rojos. Por eso es que nos dice acá que el tejido de granulación pues es edematoso y rosado, o blando y rosado como dice acá. Por lo tanto, el tejido de granulación por lo general es edematoso. Es rosado, es blando y de una apariencia granular en la superficie de las heridas de la piel, ¿no? Ustedes han visto alguna vez se han raspado la rodilla, sobre todo la rodilla, ¿no? Cuando le sale ahí tu costra y se pega ahí tu costra, etcétera, y que muchas veces uno lo despega, ¿no? Porque dice, ay, me pica, y así pica, te está sacando toda la costra. Pero también con el movimiento. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Sí, algunos en movimiento y otros solamente se lo sacan porque te aburre, que no tiene nada que hacer. Pero igual, mire, el organismo es sabio, ¿no? El organismo no tiene nada que ver con tus gustos ni con tus manías, ¿no? Porque si hace falta que la costra siga permaneciendo, pues se formará nuevamente la costra. Porque si le sacas la costra antes de tiempo, sangra. Sí. Y la sangre también se coagula y forma nuevamente la costra. La costra no va a salir de ahí hasta que no se den todos los fenómenos de reparación o se complete el fenómeno. Pero también te habrás dado cuenta que cuando se ha salido, deja una superficie rosadita y que no es lisa, ¿no? Que es un poco granular. Y que eso justamente, y es blando. Y si es blando, estás frente al tejido de granulación. Pero después, cuando esta costra se cae por sí sola, ¿no? Es cuando ya todos los fenómenos de reparación han sido completos en su totalidad. Y este tejido que ya deja de ser blando y rosado, se vuelve blanquecino. ¿Y por qué se vuelve blanco? Porque ya las células que ya fueron jóvenes han comenzado a producir, ¿qué cosa? Las fibras colágeno. Y ha rellenado todo ese defecto que hubo por la lesión, lo ha rellenado de fibras colágenas y de otras sustancias más que conforman la matriz sensorial. Inclusive hasta la epidermis ha podido regenerarse, porque la epidermis sí tiene capacidad regenerativa, pero la dermis no. La dermis no. Por eso me sale el pelo. Y esta es la vista histológica de un tejido de granulación, donde aquí la proliferación, ¿no? Como dicen, ¿no? La fase inicial o temprana, donde está la proliferación de vasitos neoformados, ¿no? Pues miren la cantidad de vasitos que hay. No se ve muy bien, yo no veo de verdad, yo no veo muy bien a los fibroblastos, pero sí me doy cuenta que ¿no? el fondo de esto es bastante laxo, ¿no? Y justamente es laxo porque estos vasos sanguíneos que se han formado son bastante inmaduros y permiten la salida de líquido y por eso se nota así. También te habrás dado cuenta que estas fibras son fibras miocárdicas, dice que es un producto de un infarto, ninguna tiene núcleo, ¿no? Ninguna tiene núcleo, que son fibras, ¿no? miocárdicas en necrosis. Entonces, conforme se va retirando el tejido que está muerto, este tejido comienza a proliferar. Acá también va a ser retirado este tejido muerto y va a seguir proliferando. Pero mientras va proliferando, ¿no? estos vasitos neoformados, por acá ya va proliferando también los fibroblastos y de repente en otra área que está más atrás de ella, de repente también ya están los fibroblastos madurando, produciendo fibras colágenas, ¿no? Entonces es un proceso continuo, claro.
no que se establecería, saquen todo y pongo todo, no. Es permanente. Conforme se va eliminando el tejido muerto, pues va comenzando a proliferar este tejido que va a llegar a ser la cicatriz. Esta es una figura que nos pone también en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robes y Cotran para tratar de entender, ¿no? Esto es lo normal, acá no pasa nada, luego hay una lesión, y ahí está el área de lesión, viene la inflamación con sus células inflamatorias, y luego si al cabo de 24 horas no hay resolución, dice que es lo que pasa, comienza a proliferar los vasitos neoformados, miren, estos son los vasos que existen y comienzan a proliferar, comienzan a proliferar tanto los vasos, que se llama angiogénesis, como también la migración y proliferación de fibroblastos. Este es el tejido inicial, el pobre, al cual le llamamos tejido de granulación. Pero con el tiempo este tejido va madurando. ¿Y qué significa madurando? Madurando ya tiene otras características. ¿Cuáles son? Miren, el número de vasos sanguíneos ha comenzado a disminuir porque también el número de células ha cambiado. Hay menor cantidad de número de células y además las células han madurado. Han dejado de ser fibroblastos y ya son fibrocitos. Pero miren, el medio, acá en el medio, donde ya no están las células que han sido dañadas, están siendo reemplazadas por estas fibras que vienen a ser la fibra colágena, que forma parte de ¿qué? De la matriz extracelular. Y ya se estableció ahí la cicatrización. Y ahí termina. Acá nos ponen una foto donde dice que hay una laceración. Ay, miren, no hay piel. Todo este tejido rosado que ustedes ven es un tejido que ha proliferado, que debe ser el tejido de granulación y que está rellenando el defecto, pero que todavía le falta acá, ¿no? Rasgadura de piel causada por impacto y arrastramiento, márgenes irregulares con erosión. Acá le falta la piel todavía, pero se va a ir a recuperar, así que se va a llegar a recuperar. Y luego nos ponen esto, que yo supongo que debe ser la fotografía macroscópica de un tejido de granulación, porque se ven, hay unas zonas que sobresalen, tienen un aspecto granular y también el rosado, y yo supongo que debe ser la fotografía de un tejido de granulación. Que se ve raro, ¿no? Si fuera formando parte de algo, diría, ay, qué bacán. Pero si me lo ponen así, es un planeta nuevo. Bueno, si podemos hablar de cada una de las fases, hemos dicho que la fase temprana se da la angiogénesis, es la proliferación de vasos sanguíneos, y nos dicen que esta angiogénesis es crítica en la fibrosis, de la inflamación crónica y también de la cicatrización y también del crecimiento tumoral. Miren, en los tumores también hay angiogénesis, y eso lo vamos a ver cuando ya entremos en la última unidad. Los angioblastos, que son las células que van a dar lugar a los nuevos vasos sanguíneos, van a proliferar, van a migrar hacia los lugares periféricos para diferenciarse en diferentes células. Se ha establecido que células tipo angioblasto, denominadas las CEP, que son las células precursoras endoteliales, se almacenan en médula ósea, cualquier organismo adulto, y luego son reclutadas hacia los tejidos para iniciar la angiogénesis, donde va a haber formación de vasos sanguíneos a partir de las células endoteliales. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Cuáles son esas fases? Miren cuántas fases son. Vasodilatación, por el óxido nítrico, de edad, un montón de cosas que tú entiendes, ni siquiera te vas a acordar de nada, pero te puedes acordar del dibujito, ¿sí? Más rápido, mejor. ¿Quién no se acuerda de un dibujo que de un montón? ¿Te acuerdas de todas esas letras? Nunca. Pero el dibujo también te pasa. Y es esto, amigo. El angiogénesis es esto, ¿eh? Que tienes un vaso sanguíneo que está ahí, presente, en ese tejido, en el cual ha surgido una inflamación que ha producido necrosis, que es lo que otra cosa. Y este vaso está bien reposado, pero a través de la vasodilatación, necesariamente tiene que haber una vasodilatación, y esta vasodilatación está dada por el óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué cosa es?
¿Qué es el óxido nítrico? ¿Qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico, ahí está, miren, óxido nítrico. ¿Saben qué es el óxido nítrico? Sí, que es un vasodilatador y relajador muscular. Pero más o menos. Ya, eso es lo que hace, pero ¿qué es? Es un medidor químico de la inflamación. Y es bastante especial porque este óxido nítrico es el único medidor químico, ¿no?, que es un gas. ¿Sí o no? Los otros son histamina. La histamina está en grano. Pero el óxido nítrico es uno de los medidores químicos que es un gas y que produce una vasodilatación potente, ¿no?, además de la relajación del músculo. Bueno, ahí está. Se dilata y a través también de este factor de crecimiento, de los factores angiogénesis, ¿qué es lo que va a pasar? El endotelio se va a desprender y va a comenzar a, ¿qué cosa? Va a desprenderse y va a comenzar a migrar y va a comenzar a proliferar, ¿no?, a proliferar para formar, ¿qué cosa? Un vasito que necesariamente tiene que estar, ¿no?, en contacto con los vasos ya existentes para establecer una red circulatoria. ¿Sí? Es como si yo construyera mi casa, le pongo todo y nunca jalo agua de ese parte. ¿De qué me sirve la cañería si nunca entra el agua? Entonces, los vasos que se comienzan a proliferar necesariamente parten de los vasos existentes para establecer la red y que ésta pueda irrigar y nutrir a todas estas células que están proliferando, que van a dar lugar a la cicatriz. ¿Ya? Y así se forma un vasito, que no solamente se forma uno, se forman muchos, ¿no?, y que estas van a contribuir justamente a la cicatrización. Ahí está, miren, llega un momento que se alarga el tallo vascular, que se encuentran ambos y ya forman un vaso sanguíneo, así como forman muchos vasitos sanguíneos. Como pueden ver ustedes acá, en este cuadro que está acá a la izquierda, ustedes ven que intervienen muchos factores de crecimiento, como este es el factor de crecimiento endotelial vascular. Acá está, que es el mismo, acá el factor de crecimiento del fibroblasto, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no?, que tiene cada uno pues una función estimular la proliferación de estas células. Y muchas de ellas, como por esto el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, en la cual recluta los pericitos y los depósitos de la matriz extracelular. Acá, por ejemplo, este factor de crecimiento fibroblástico produce también o estimula la proliferación y la migración de las células endoteliales hacia el estímulo angiogénico. Bueno, y acá nos dicen que también estimula la inflamación crónica que tiene que ver con esta proliferación también, donde aquí, ¿no?, las células muy importantes que siempre deben estar presentes para que esto pueda darse es que la presencia de los macrófagos. Los macrófagos son constituyentes importantes del tejido de granulación porque primero son los fagocitos que eliminan todos los residuos, pero que también a su vez producen sustancias. Entonces, para esto, necesariamente, que los macrófagos tienen que estar activados, junto con los linfocitos, porque estos macrófagos van a producir factores de crecimiento, también citocinas, y bueno, de alguna manera, también van a reducir la actividad de las metalocitonas. Esos factores de crecimiento van a estimular la proliferación de fibroblastos, de células endoteliales y también de células fibrogénicas, que provocan fibras colágenas, ¿no? Y a su vez, ¿no?, las citocinas van a aumentar la síntesis de colágeno y esta otra de acá, y aquí están algunos factores de crecimiento, como ves acá,
que van a reducir la actividad de las metaloproteináceas, que van a degradar el colágeno para tratar de regular la producción de esta matriz extracelular. Entonces tenemos ya la fibrosis o la síntesis de colágeno, que ya es un tejido maduro. Aquí es válido tanto la fibrosis como la cicatrización. Ahí están los factores de crecimiento que son muy importantes porque van a estimular la proliferación tanto de fibroblastos como también de los vasitos neoformados o pequeños vasos sanguíneos. Bueno, y estos factores de crecimiento nos dicen cuál es la función. Aquí te dice, la función regula el ciclo celular, induce la mitosis, mantiene la supervivencia, estimula la migración y regula la diferenciación. ¿Cuáles son esos factores de crecimiento? Aquí tienes una lista de los factores de crecimiento y fíjate tú el origen de la mayoría de estos factores de crecimiento. ¿Quién lo produce? Macrófago, 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 macrófago. Por eso es importante la presencia del macrófago en este proceso de cicatrización o de fibrosis. Bueno, además de los macrófagos también hay otras células, pero es el macrófago el que se repite y el que produce la mayor cantidad de estos factores de crecimiento. ¿Cuáles son las funciones de estos factores de crecimiento? Por acá lo tengo. Todos promueven, estimulan la proliferación y además también, como este es el factor de crecimiento transformante beta, que lo producen los macrófagos, plaquetas, linfocitos, etcétera, en la cual es quimiotáctico para los leucocitos, fibroblastos, etcétera, y luego este de acá que estimula la migración, la proliferación y diferenciación de los fibroblastos. Bueno, entonces ya hablamos de angiogénesis, que es la fase temprana, la fase intermedia, que es la proliferación de los fibroblastos. Luego la tercera, ¿cuál era? La intermedia, la migración de los fibroblastos, la tardía, el depósito de la membrana extracelular o las fibras colágenas, y la cuarta que viene a ser la remodelación. En la remodelación, ¿qué es lo que tenemos? La remodelación. ¿Qué significa la remodelación? Es la degradación y la producción de una matriz, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a formar un tejido que pueda resistir a la tensión. Constituido por un complejo engranaje de glucoproteínas, proteoglucanos, es un proceso multifactorial combinado en el que participa la degradación localizada de la matriz, que está ahí, el ordenamiento del sitio esquelético, la translocación celular y los depósitos en nuevos componentes. ¿Qué quiere decir? Es una especie tanto de síntesis y degradación que tiene que llegar a un equilibrio para que se produzca lo necesario, ¿no? Lo necesario no solamente para rellenar el defecto, sino lo necesario para que pueda también resistir, ¿no?, a la tensión que pueda haber en esa zona. Bueno, y necesariamente va a depender, dice, de la presencia de enzimas secretadas capaces de desencadenar esta degradación. ¿Quiénes son las que están encargados de la degradación? Las MMP. ¿Qué es las MMP? Es un conjunto de enzimas que se llaman las metaloproteínas de la matriz, llamadas así porque son enzimas proteolíticas que van a degradar a la matriz extracelular, pero van a depender de los iones metálicos como el zinc. Ustedes a veces han visto, toma vitamina C y zinc, ¿no? Para que no tengas problemas de la cicatrización o la regeneración, porque eso interviene con las proteínas. Bueno, hay como no sé cuántas familias de estas metaloproteináceas, ¿no? La metaproteínácea tipo 1, 2, 3, 4, va a depender mucho del colágeno, ¿no? Del colágeno al cual van a degradar, ¿no? Porque hay como 6 tipos de colágeno también.
cada una tiene pues una metaloproteinácea, una NMP dispuesta para cada una. Eso no tiene. Y bueno, y acá un poquito que nos quieren explicar la fibroblástica, reorganización del colágeno, equilibrio en la colagenólisis y la síntesis de colágeno. Eso es a lo que venimos, o lo que estamos diciendo acerca de la remodelación. Depósito de la matriz, ahí está colágeno de tipo 3, constituye la estructura temprana de la matriz, la glucosaminoglucanos y los proteoglucanos, que son los componentes importantes de la matriz extracelular, y el colágeno tipo 1, que es la matriz final. ¿Cuánto tiempo toma esta remodelación? Entre 6 a 12 meses. Miren, 6 a 12 meses. Por eso la remodelación es la fase que toma más tiempo en una cicatrización. Bueno, solamente para mostrarles, o para que nos muestren, acá el autor, en la bibliografía, de que la matriz extracelular no es tan simple como lo vemos, ¿no? Si nosotros vemos acá un epitelio que tiene una membrana basal, pues esta membrana basal tiene muchos componentes, tanto la membrana basal de este epitelio como la membrana basal de este vaso sanguíneo, ¿no? Y aquí puedes ver que hay tanto en la membrana basal que hay colágeno tipo 4, también está la laminina y los proteoglucanos, miren. Y para ambas es la misma. Ahí están los proteoglucanos, el colágeno tipo 4, que se van a unir a través de esta laminina y que van a formar justamente esta membrana basal. Lo mismo que los fibroblastos. Los fibroblastos no son como los peces que están nadando y flotando, ¿no? Los fibroblastos también tienen un sitio donde se puedan adherir y puedan estar ahí fijos, ¿no? Porque no son peces para nada ni nada por el estilo. Tienen un sitio y tienen un lugar. Pues estas zonas de adhesión o de establecimiento también lo realizan a través de sustancias como son las glucoproteínas adhesivas, las integrinas, el colágeno, esta hélices triples de colágeno con enlaces transversales y los proteoglucanos también, y así pueden fijar el fibroblasto. Ahí está, justo en esta punta donde podemos ver un fibroblasto, y miren, acá están las integrinas, a través de las integrinas con la glucoproteína y también con los triples, enlaces triples de colágeno, que son los enlaces transversales, ¿ya? Eso es lo que hace. Ahí está la matriz extracelular, tanto para las células que están acá como para las células del epitelio en una membrana basal. Bueno, dice, en el caso de tejidos que son incapaces de regenerarse, la reparación va a consistir ¿en qué cosa? En el depósito de un tejido conectivo, que lo vamos a llamar como cicatriz. Pero si el daño persiste y la inflamación se vuelve crónica, entonces el daño tisular y la reparación ocurren al mismo tiempo. ¿Y aquí cómo se le llama? Los procesos de cicatrización y fibrosis son los mismos. Igualito. Tejido de granulación, maduración, producción de colágeno, igualito. Todo es lo mismo. Solo que en este caso, aquí, la inflamación llegó a su fin con la reparación del tejido a través de la cicatrización. Pero acá aún no se termina porque la inflamación todavía continúa. Por eso se le llama fibrosis. Y nos ponen esas dos fotos. Este es el corazón de un caballo, y esto que ves acá, esto blanco que ves acá, es una cicatrización de un infarto. Aquí está, ¿ven? Esta área blanca que ven acá, y que aunque no lo creen es algo deprimida, pues la cicatrización de un infarto. Y esto que ven acá es un testículo que ha sido cortado, así como cuando cortas una naranja, y en la cual, miren, las túnicas del testículo se han vuelto una sola unidad y también se le ve blanco, ¿no? Y grueso. Pero te das cuenta que el parénquima del testículo está, miren, de este color, y en el centro está rojo, ¿no? Entonces quiere decir que aquí se mantiene el foco activo de la inflamación todavía, pero que la característica de crónico está aquí en la periferia o en las túnicas.
Por eso el diagnóstico en este caso, para este caso del testículo, se llama orquitis, estamos viendo testículo, pero el proceso crónico, ¿dónde se encuentra? Alrededor del testículo. Pues se llama orquitis y periorquitis crónica. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿O no tienen nada en común? El color. ¿Tienen algo en común o no tienen nada en común? Este es el ciclo. La Y coloración. acá lo crónico es esto, El color. el color. No, ¿qué color tiene? Blanco. Pálido. Pero el pálido es color. No, Blanquecino. Color blanquecino. pálido. Blanquecino. Blanquecino. ¿Por qué se ve blanquecino esto que es una cicatriz y esto que es una La fibrosis. La fibrosis. ¿Y ahí qué es la fibrosis? Es Las Fibras fibras colágenas. maduras. lo abundante de las fibras, la fibra colágena se llama la fibra, porque sea un tejido maduro. Acá es una cicatriz, que es un tejido maduro, y es una fibrosis. Se ve blanco justamente porque hay abundantes fibras colágenas. Dice fibrosis. Sucede cuando hay depósito de tejido conectivo. ¿En qué situación? ¿En qué situación yo veo una fibrosis? ¿Cómo? Cuando es algo crónico. En la inflamación crónica, muy bien. ¿Y la cicatrización? ¿En qué situación se da este efecto? Una regeneración. Cuando el caso no es tan grave. ¿En qué situación se da este efecto de cicatrización? Una regeneración. ¿En un daño a un tejido que no puede regenerarse? Un daño, ¿pero qué daño? ¿Que cualquier daño tiene que ser? Del tejido. ¿Una inflamación puede servir de una cicatrización? Sí. ¿En qué tejidos? Las estables. O lábiles. Permanentes. En todo tipo de tejido. Mayormente se De por sí tejidos sí, En lábiles. todos los tejidos. Que sí, pero en todos. Sí ocurre en cicatrización, regeneración, sí. Oigo, pero no escucho. O sea, no entiendo. Oigo que dicen algo, pero no entiendo qué dicen. Yo pongo esto, y esto es así literal del libro, así igualito, como están ustedes viendo. Porque acá dice algo muy importante de lo que estamos hablando, y nos dicen que cuando hablamos, dicen no, el depósito de colágeno es parte de la cicatrización normal de la herida. Pero el término fibrosis dice,
hace referencia al exceso de depósito de colágeno. Yo creo que no. Porque mira lo que dice después, ¿no? Y otros componentes de la matriz extracelular. Como ya se han mencionado, los términos cicatriz y fibrosis se emplean indistintamente, aunque la segunda, o sea, la fibrosis, se asocia más a menudo al depósito anómalo de colágeno en órganos internos, que se registran en enfermedades crónicas. Los mecanismos básicos de la fibrosis son los mismos que los de la formación de las cicatrices en la reparación tisular. La fibrosis es un proceso patológico inducido por estímulos lesivos persistentes como infecciones o reacciones inflamatorias crónicas y se suele asociar a pérdida de tejido. Figura 3, ¿dónde está? A menudo causa disfunción orgánica sustancial e incluso insuficiencia de los órganos afectados. Entonces, esto es lo que, para que vean que todos los eventos que hemos estado viendo y que habla de acerca de una cicatrización se da igual también en la fibrosis. Pero ¿cómo podemos decir? La verdad es que no me gusta mucho hablar de que es algo anormal, dicen, asociado más a menudo depósito anómalo de colágeno. Pero ¿cómo va a ser un depósito anómalo de colágeno si justamente la fibrosis, ¿qué es lo que está haciendo? Tratar de repararse. Si no, las células han sido destruidas, ¿quién las va a reemplazar? Si no pueden reemplazar las otras células porque no hay capacidad de regeneración o ha sido un daño muy grave que es incapaz de que se pueda regenerar. En el organismo no puede quedarse un vacío, tiene que ser ocupado por algo. Y ese algo es justamente la cicatrización o la fibrosis. Pero también una fibrosis, ¿qué nos dice? Una fibrosis nos está diciendo de que ahí necesariamente ha habido pérdida de células, ¿sí o no? Y pérdida de células irreparables. Eso es algo que ya es irreversible. Por eso los procesos crónicos son irreversibles. Y en eso radica la importancia y la gravedad del caso. Porque se puede seguir destruyendo hasta que no pueda ya funcionar ese tejido óseo. Y hay muchos procesos crónicos que son progresivos. Ejemplo, la cirrosis. Ejemplo, la nefritis crónica, ¿no? La nefritis superficial crónica, que no se detiene y que sigue produciendo daño hasta anular completamente la función del cerebro. Lo mismo que estamos hablando, la lesión, se elimina el estímulo, la lesión es aguda, pero si persiste se vuelve crónica. Y esta, a su vez, esta lesión puede regenerarse o puede repararse a través de la cicatrización. La inflamación crónica necesariamente cursa con fibrosis, que es una especie de tejido cicatricial, y nos hablan de enfermedades crónicas como la cirrosis, la pancreatitis, la fibrosis pulmonar. Y bueno, para terminar hablamos de la curación de heridas cutáneas. Miren, la curación de heridas cutáneas se da a través de dos formas de curación. Una que se llama la curación de primera intención y otra de segunda intención. La de primera intención también se le llama unión primaria y la de segunda intención unión secundaria. La de primera intención es una de las heridas, o la curación de estas heridas, que se realiza por incisión quirúrgica, donde no hay contaminación, donde se evita, ¿no?, al máximo la contaminación. Es más, ¿no?, la herida es una herida donde hay una pérdida mínima de células y sobre todo que los bordes coinciden. Pues las heridas quirúrgicas no se las deja así, sino se les junta a través de una suturación, de un punto, tratando de que, como los bordes coinciden, de que esta cicatrización sea en menor tiempo posible.
he estudiado tanto que inclusive se sabe a las cuántas horas comienza la inflamación, a las cuántas horas hay el tejido de granulación y a las cuántas horas hay el tejido ya madurado. Sin embargo, la segunda intención sí hay una, va a depender mucho de la extensión del daño y de la profundidad también, pero que todo este defecto que hay o todo este daño que hay necesariamente tiene que ser, tiene que producirlo ¿quién? El tejido de granulación. El tejido de granulación tiene que rellenar todo este defecto. Todo este defecto lo tiene que hacer el tejido de granulación. Por eso en esta foto, donde se ven las heridas de primera infección y de segunda infección, ustedes pueden ver que dice que a las 24 horas se da el fenómeno de inflamación con los neutrófilos, por supuesto el coágulo, que rellena todo este defecto primero, y que el que está por encima, en la superficie, al contacto con el medio ambiente, pues se resecará y formará la cosa. Verás que todo este daño, por debajo de este daño, va a comenzar esta proliferación, ¿no? Como está acá, el tejido de granulación, la proliferación de vasitos neoformados y la proliferación de fibroblastos. Y luego, de 3 a 7 días, sigue el tejido de granulación y al cabo de unas semanas, pues este tejido joven madura y se convierte en esto. ¿En qué? En un tejido que es rico en fibras colágenas, algunos fibrocitos por ahí y escasos vasos sanguíneos que ya han disminuido también y que este tejido no es capaz de poder soportar la tensión, porque la tensión no se hace absolutamente nada. Pero en un tejido, en una curación de herida de segunda intención, miren, todo este defecto, la cual hay pérdida de células, está siendo ocupada también por un coágulo, también se forma la costra, pero acá el tejido de granulación tiene que ser abundante para que pueda rellenar todo ese defecto. Habrá mucho más vasos sanguíneos, habrá mucho más fibroblastos, tomará muchas semanas de repente de que se siga, o meses, que se siga produciendo el tejido de granulación y también que se lleve a cabo esta maduración. Pero además también nos dicen que hay una contracción de la herida, y esta contracción de la herida es válida tanto para la primera intención como la segunda intención, y si no, si ya no has sido operado y tienes una herida quirúrgica por ahí, a ver, ¿tiene la misma medida que la herida inicial? Ni de primera ni de segunda intención. Y esto se lleva a cabo porque hay la proliferación también de fibroblastos que adquieren las características o las funciones de una fibra muscular lisa, ¿no? Y son los llamados miofibroblastos, que son los responsables de la contracción de la herida. Y acá nos ponen, como el libro es un libro de medicina humana, nos ponen esto, nos ponen, este es un pie, y esto es una úlcera. Una úlcera. Una úlcera en la piel. En pacientes que están mucho tiempo permaneciendo postrados, ¿no? Puede ser los ancianos, y miren, ¿no? Es una úlcera, miren, acá está la depresión. Y esta es la imagen microscópica de un borde de estos, como que lo han sacado, y es esto, ¿no? Hasta acá hay epidermis, pero acá ya no hay, se carece de todo. Ahora se ha tomado una fotografía o microfotografía de esta zona, donde se puede ver mejor acá, miren, no hay epitelio, y todo lo que nosotros vemos acá es tejido de granulación. Todo esto es tejido de granulación. Vasitos neoformados, que algunos están abiertos, otros todavía están cerrados, un fondo que está laxo por la inmadurez de los vasitos, glóbulos rojos también afuera. Y al cabo de unas semanas, nuevamente, ¿qué es lo que voy a ver? Pues ya voy a ver, este tejido ya comienza a madurar, y acá hay un fondo que está mucho más rosado, donde ya se ve algunos paquetes de fibras colágenas, pero que aquí en medio todavía sigue estando, ¿qué cosa? Sigue estando laxo. Y sin embargo, miren, lo que antes no había, epitelio, aquí ya se regeneró. Y es que este epidermis tiene la capacidad regenerativa y a través de estos bordes las células, dice que se van desprendiendo, van migrando y van, ¿no?
migrando, poquito a poco, hasta que cada uno de estos bordes se llegan a encontrar. Primero será una sola capa de células y luego proliferarán para formar las capas correspondientes a una epidermis. Y así se regenera. Esta es una imagen microscópica de una cicatrización, y es una cicatriz, o sea, ya hay fibras colágenas. Yo solamente te invito a que mires la diferencia que hay entre un colágeno que se produce producto de una cicatrización y el colágeno que hay en la dermis de la piel. En la dermis de la piel el colágeno está acá. ¿Ven acá esto? Estos son los paquetes de fibras colágenas, ¿no?, que tienen diferentes direcciones, pero son paquetes gruesos, ¿no? Miren, eso es colágeno. Acá también se dice. Pero miren el colágeno de una cicatriz, ¿forman paquetes? Entonces yo puedo ver claramente y puedo diferenciar el colágeno que se produce producto de una cicatrización versus el colágeno que existe justamente acá en la dermis. Hay vasitos neoformados que todavía están ahí, permanecen, pero que están cerraditos, ¿sí? Y todo lo rosado como fondo son fibras colágenas. Entonces yo puedo sí diferenciar las fibras colágenas producto de la cicatrización y esta que existe ya en la dermis. Esta es la imagen microscópica, miren que la imagen microscópica de una costra. Esta es una costra. Esto que es un coágulo que se ha deshidratado, que está ahí pegado a la superficie de la herida, formando una barrera mecánica. Todo esto es la costra. Bueno, y para terminar, solamente una referencia acerca de las anomalías de la reparación, especialmente hablar del queloide, de algo que se parece mucho que se llama la cicatriz queloidea o también pseudoqueloide. Microscópicamente dice no hay ninguna diferencia entre estas dos. Lo que sí hay son cicatrices extensas o abundantes, ¿no?, y que eso solamente, eso es lo que tienen en común y lo que se ve microscópicamente. Ahora, un queloide verdadero es una cicatriz grande o hipertrófica que sigue aumentando más allá del tamaño y la forma original de la herida. Nos dicen que el queloide en el humano está más frecuente en individuos de raza negra o ascendencia de raza negra, aunque también hay individuos que no pertenecen a la raza negra, que son blancos, inclusive que son gringos, etcétera, que también tienen tendencia a formar queloide, ¿ya? Entonces, pero que tiene tendencia a formar eso mismo. Ahora, en la cicatriz queloidea, o también llamada pseudoqueloide, puede aparecer en cualquier especie, en los animales, en el hombre, y puede producirse cuando la herida está sometida a una excesiva tensión. Se tensa, y esta tensión hace que se produzca mayor cantidad, ¿no?, de este tejido cicatricial, y por eso este tejido cicatricial sobresale a la superficie. Las cicatrices, especialmente las heridas cutáneas, no deben sobrepasar la superficie de la piel absolutamente para nada. Y si ya lo han hecho, entonces estás en el caso de ¿qué cosa? De una cicatriz queloide o un pseudoqueloide. ¿Alguna vez te has hecho una herida en tu codo? Que esté abierta, ¿no? Y el codo constantemente tú lo estás doblando, ¿sí? Sí. Entonces tu cicatriz nunca la vas a ver planita, ¿no? Siempre va a sobresalir. Y si sobresale, ya estás hablando de qué cosa, de un pseudoqueloide o una herida. Lo mismo puede suceder en cualquier parte del cuerpo donde, ¿no?, se someta a tensión y esta hace que se produzca un poco más de este tejido. Acá nos ponen unas fotos. Esta es la imagen microscópica de un queloide. Todo esto que tú ves acá es las fibras colágenas que se han producido producto de esta cicatrización, ¿no?, que es diferente a que están acá, que los paquetes acá. Todo esto es bastante, bastante, y que necesariamente está sobresaliendo a la piel. Esto es lo que sucede en humanos que hablan que tienen la capacidad de formar queloide.
Es una herida que puede ser solamente un corte, de repente una línea, pero miren cuánto se ha producido. Parecen Parecen globos, Sí. no son globos, un tejido de granulación. O el tejido conjuntivo. O acá en este animal que dice que tiene una herida a nivel del tarso, una herida profunda, el caballo Carrera, a nivel del tarso, el hueso del tarso está descubierto, aquí está descubierto, y todo esto, mira, está rellenando. Se supone que esto sobresale, ¿no? Sí. Ya, como si fuera el colón, pero ni siquiera lo podemos ver, lo podemos distinguir, porque todo este tejido que está acá es un tejido de granulación. Y a eso le llama quelón. Bueno, aquí sería una herida queloidea. Integremos lo aprendido. ¿Y esto es un tejido de graduación o no es un tejido de graduación? ¿Qué dicen ustedes? Miren el color. ¿O es un tejido ya maduro? Parecen maduros. No, de granulación. No puede ser maduro. Para que sea maduro tiene que ser medio blanco. Y eso puede ser también grasa. Pero hay unas partes. Pero puede ser grasa también. Sí, ¿Qué dice que es? ¿Un tejido de graduación joven, inicial, o un tejido ya maduro de cicatrización? Yo creo que esto en fase tardía. Ya, ¿maduro o joven? Ahí está, para no darle tanta vuelta. ¿Maduro o joven? Joven. Maduro. Si fuera maduro, ¿sería rico en qué? ¿En qué? ¿Habría abundante qué? Fibra Fibra colágena. colágena. Fibra Colágeno. colágena. ¿Y cómo se ve la fibra colágena cuando es abundante? Campesina. Blanco. Sí, sí. ¿Y cómo se ve? Rojo. Joven. ¿De qué tejido es? Joven. De granulación. ¿No es? A ver, dice, las lesiones, las lesiones no pueden ser, ¿no? De repente los tejidos se puedan o no regenerar, si se pueden reparar, los tejidos de órganos que pueden o no regenerarse, ¿se pueden reparar? ¿Qué se recuerda? ¿Sí o no? Y luego dice, la cicatrización como una forma de reparación y en distintos tejidos Permanentes. La lesión es que los órganos que pueden o no regenerarse se pueden reparar, Sí. claro, a través de esto, ¿no? La cicatrización. Cicatrización. Que la cicatrización es una forma de reparación. Al final la cicatrización se da en los tres tejidos. Especialmente que los permanentes. Lectura que no leen. ¿La qué? Cicatrización. Regeneración. ¿Alguna pregunta? Regeneración. Hacemos una y después hacen preguntas. Al final se da en los tres tejidos. Profesora, entonces la regeneración se da en los tres tejidos, ¿no? La cicatrización. La cicatrización. Esto es-